El capítulo para hoy en nuestro plan Reavivados por su palabra lo vamos a ubicar en el libro de Primera de Reyes 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Después de esto hubo un incidente acerca de una viña que Nabot tenía en Jezreel, cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot: «Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está junto a mi casa, y te daré por ella otra viña mejor. O si prefieres, te pagaré su valor en dinero». Nabot respondió: «Guárdame el Señor de que yo te dé la herencia de mis padres». Acab se volvió a su casa triste y enojado, porque Nabot de Jezreel le había respondido: «No te daré la herencia de mis padres». Se acostó, volvió su rostro y no comió. Vino a verlo su esposa Jezabel y le preguntó: «¿Por qué estás tan triste y no comes?». Él respondió: «Porque hablé con Nabot de Jezreel. Le dije que me vendiera su viña, o si prefería, le daría otra viña por ella, y él respondió: no te daré mi viña». Su esposa Jezabel le dijo: «¿No eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel». Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Las selló con su anillo y las envió a los ancianos y principales que moraban en la ciudad con Nabot. Las cartas decían: «Proclamad ayuno y poned a Nabot frente al pueblo. Poned 2 hombres perversos que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo hasta que muera». Los ancianos y los principales de su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a las cartas que ella había enviado. Promulgaron ayuno y sentaron a Nabot al frente del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron ante él. Y esos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot ante el pueblo: «Nabot ha blasfemado a Dios y al rey», y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Después avisaron a Jezabel: «Nabot ha sido apedreado y ha muerto». Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, dijo a Acab: «Levántate y posee la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender, porque Nabot no vive, sino que ha muerto». Al oír Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita: «Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, en la viña de Nabot, donde fue a tomar posesión de ella. Y dile: así dice el Señor: ¿no mataste y despojaste? Volverás a decirle: así dice el Señor: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre». Acab le dijo a Elías: «¿Me has hallado, enemigo mío?». Elías respondió: «Te encontré, porque te has vendido a obrar el mal ante el Señor. Traigo mal sobre ti. Barreré tu posteridad y talaré de Acab todo varón, al siervo y al libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con que me irritaste, y porque has hecho pecar a Israel. De Jezabel también dice el Señor: los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. El que de Acab muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. En verdad ninguno fue como Acab, que se vendiera a obrar lo malo a los ojos del Señor, porque Jezabel su esposa lo incitaba. Él fue en gran manera abominable. Anduvo en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos que el Señor echó ante Israel». Cuando Acab oyó esas palabras, rasgó su vestido y puso saco sobre su carne. Ayunó, durmió en saco y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita: «¿Has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa». Este relato lo que hace es revelar el temperamento ambicioso, irritable y egoísta del rey, y la fría y calculadora crueldad de esta malvada mujer llamada Jezabel. Cuando Acab se da cuenta que Nabot no le vende la viña, actuó completamente como un niño mimado, un niño egoísta que solamente se interesa en sí mismo, y se fue a su casa enojado,
bravo, molesto, triste, no quiso comer y entonces solamente se acostó en su cama, pensando que ahora lo único que valía era la viña de Nabot. Cuando Jezabel lo supo, armó un plan malvado que funcionó, ayudada por estos hijos de iniquidad, estos hijos de Belial, que eran despreciables e impíos, para darle entonces muerte a este hombre Nabot. Y dice allí la palabra que lo apedrearon. Pero según lo que dice Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 26, no solamente fue Nabot apedreado, sino también fueron apedreados todos sus hijos, porque esta mayormente era la costumbre. Al dar muerte a todos los herederos, así podrían entonces tomar la viña. Entonces este hombre no solamente mata allí a Nabot, sino que el crimen fue doblemente atroz, matando también a todos sus descendientes. Y aquí hay una primera lección que podemos extraer. Más temprano que tarde, el pecado siempre va a salir a la luz pública, porque nosotros no podemos esconder nada de Dios. El cielo siempre está viendo todo lo que está sucediendo. Y es allí cuando entonces Dios actúa y manda a Elías, a su profeta, para que entre en acción. Y Elías va a este hombre y le da un mensaje claro. Mataste a un hombre y te adueñaste de lo que no es tuyo. Y esto no tiene perdón. Dios tiene que castigarte por eso. Y allí donde murió Nabot, allí mismo tú vas a morir. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay una frase allí, apreciado amigo, que me llamó poderosamente la atención. Y es que Elías le dijo a Acab: te has vendido para hacer lo que ofende a Dios. Tremendo. ¿Cuántas veces muchas personas se han vendido para hacer cosas que ofenden completamente a Dios? Y a veces se han vendido solamente por algo muy pequeño, de muy poco valor, solamente para ofender a Dios. Ese día Acab fue recriminado. Ese día Acab fue acusado directamente por el mensajero de Dios de hacer cosas completamente indebidas. También fue pronunciada la profecía sobre Jezabel y sus hijos, y allí dice que no solamente se la iban a comer los perros a ella, sino también a sus hijos. Y esta era una expresión que se usaba mayormente en el antiguo Oriente. ¿Por qué? Porque en esa época había muchos perros salvajes que se alimentaban de carroña, y entonces si se tiraba cualquier cosa, o si ellos conseguían cualquier cosa por allí, se la comían. Por eso entonces si se tiraba el cuerpo de Jezabel a la intemperie, pronto iba a ser devorado por esos animales. La Biblia relata allí que ninguno fue como Acab. Ninguno fue tan malo como este hombre, porque Jezabel lo incitaba a hacer las cosas malas. Y solo mediante las investigaciones recientes, dice el comentario bíblico adventista, ahora se sabe cuán completamente fueron abominables las prácticas de esta antigua idolatría. Y dice allí que esto significaban vicio e inmoralidad en sus formas más viles, crueldad y derramamiento de sangre, así como culto a los demonios ofrecido con los ritos más repugnantes y degradantes. Por eso es que por todas estas cosas los amorreos que estaban allí cerca de Canaán tenían que ser destruidos de la faz de la tierra. Pero, ¿qué fue lo que hizo Acab? Se entregó a esas prácticas abominables y las incluyó dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, apreciados amigos, dice la Biblia que al final Acab se humilló. Dios vio la aflicción de la conciencia de este hombre. Por débil que hubiera sido, no lo juzgó, no lo criticó. Dios vio allí el dolor y el remordimiento que tenía este rey. Dios tomó en cuenta ese cilicio y ese ayuno que este hombre hizo, así como lo tuvo más tarde con Nínive y su pueblo, y entonces le permitió unos años más de vida. Apreciados amigos, apreciados hermanos, nunca permitamos que el pecado nos domine y tome posesión de nosotros. Recordemos lo que dice la palabra del Señor, que tarde o temprano el pecado siempre va a alcanzar al ser humano. Pidamos a Dios para que cada día el Señor sea el que tome el control de cada una de nuestras vidas.
Que su Espíritu Santo nos controle y que seamos verdaderamente canales de bendición para cualquier persona que está a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que Dios te bendiga, apreciado hermano. Una vez más te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.